Muy buenos días Venezuela y muy buenos días también para todos los que nos escuchan más allá de nuestra frontera. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de 15 minutos con los titulares más importantes de la prensa nacional en Crónicas 24 TV. Quien les habla, Aristides Sabarce, haciendo posible este programa que se transmite desde la Gran Caracas en el corazón de la República Bolivariana de Venezuela. Comenzamos con los titulares de Crónicas24blogspot.com el día de hoy, jueves 29 de abril del año 2021. Bien, entre sus titulares principales, Crónicas24blogspot.com tiene seguridad alimentaria de los venezolanos en riesgo por falta de gasoil. Las federaciones nacionales solicitaron al Ejecutivo Nacional brindar atención prioritaria a los principales sectores productivos del país ante la crisis de combustible. Asimismo, advierten que la escasez de carne atenta contra la seguridad alimentaria de los venezolanos. Abro comillas. Desde hace meses venimos advirtiendo las consecuencias que genera la falta casi absoluta en todo el territorio nacional del vital combustible y de cómo está afectando al sector productivo, precisaron Fedeagro con Industria y Concecomercio en un comunicado conjunto. Durante un encuentro enfocado en el sector productivo nacional, los gremios precisaron que el acceso al combustible es de suma importancia para garantizar el traslado de las cosechas y de materias primas desde el campo a las ciudades y fábricas. Bien, manifestaron que la solución ante la inminente crisis que se avecina está en manos del Estado, por lo que exigieron soluciones concretas lo antes posible. Urge que las autoridades solucionen en el menor tiempo posible definitivamente el abastecimiento de gasoil, añadieron. Bien, recordemos que parte de, o en buena medida, la escasez de gasoil está relacionada con las sanciones que impuso el gobierno de los Estados Unidos al gobierno venezolano y a la industria petrolera. Bien, vamos con más noticias. En este caso seguimos con el portal de información elpitazo.net. Y el día de hoy el Pitazo.net tiene entre sus principales titulares: en Del Tamacuro, así sobrevivieron 12 náufragos en la ruta a Trinidad y Tobago. En más noticias, así será la ceremonia de beatificación del doctor José Gregorio Hernández, quien va a tener esa ceremonia el día de mañana 30 de abril. Bien, el recorrido que hicieron las hermanas Oviedo Quintana para llegar al Perú, a una noticia referente a la aparición de las dos hermanas venezolanas de 12 y 13 años que habían desaparecido de Ecuador y fueron encontradas en Perú. En más noticias, Guaidó responsabiliza a Nicolás Maduro por muertes de soldados en Apure. INAMED, inestabilidad atmosférica sigue causando lluvias y nubosidad. El reporte publicado este 29 de abril en la página web del INAMED detalla que las lluvias de este jueves serán con mayor intensidad y frecuencia en el centro occidente, centro costero, llanos centrales occidentales, Zulia, Andes, Anzoátegui y el estado Bolívar. Bien, en más noticias, Foro Penal alerta que activista Orlando Moreno podría ser llevado a tribunales. Me Too, el movimiento para denunciar agresión y acoso sexual. El COVID-19, cuán peligrosa es la nueva variante de la India. Brasil anuncia su primera vacuna mientras nuevas variantes amenazan América Latina en una nota de F. En el lado positivo de la balanza está el inicio este miércoles de la producción de la vacuna Butanvac, la primera vacuna contra COVID-19 desarrollada en Brasil, y el anuncio de que Chile se ha convertido en el segundo país del mundo con mayor porcentaje de población vacunada con las 2 dosis de la vacuna contra COVID-19, según datos del portal Nuestro Mundo en Datos de la Universidad de Oxford. Bien, en más noticias de elpitazo.net tenemos ayer que destaca, vamos a buscar las noticias referente a los casos de abuso sexual y psicológico que se han estado denunciando en redes sociales durante la última semana. Bien, entre estas tenemos que ProDaVinci retira colaboración de Willie McKay tras admitir delito sexual. El escritor Willie McKay admitió haber cometido estupro, y jóvenes denuncian acoso sexual de ex integrante de modelo colegial de las Naciones Unidas. Vamos con esta última
noticias jóvenes denuncian acoso sexual de exintegrante de modelos colegiales de Naciones Unidas. Bien, la noticia dice lo siguiente. Un grupo de jóvenes publicó en redes sociales una serie de denuncias de acoso sexual hacia menores de edad por parte de Yamil Chaya, exintegrante de la directiva de una delegación de modelos colegiales de Naciones Unidas en Venezuela llamada DANUN. Las recientes denuncias surgen luego de hacerse públicas desde el pasado fin de semana una ola de acusaciones de acoso y abuso sexual a menores de edad por parte de integrantes de bandas de rock del país y de agrupaciones de teatro. En su cuenta de Twitter, la joven Michelle Artiles publicó un hilo informativo en el cual narró su experiencia con Chaya cuando tenía 16 años. En ese momento, el directivo de la delegación tenía 20 años, según relató. Durante varios modelos de ese año siempre se me insinuaba, y haciendo énfasis en que quería tener sexo conmigo, dijo en la red social. Acompañó su historia de capturas de pantallas que presentó como pruebas de la denuncia realizada. Bien, Michelle Artiles en su cuenta Twitter publicó: animada por todas las personas que están contando sus historias, creo que ahora estoy lista para hablar de mi historia de abuso sexual y psicológico perpetrado por alguien mayor de edad en la movida de modelos de Naciones Unidas colegial. Gracias a todos ustedes, soy valiente hoy, publica Michelle Artiles en su cuenta Twitter mostrando las pruebas. Asimismo, mostró una conversación de otra persona que, según indicó, también fue víctima de acoso sexual por parte de Yamil Chala Falah. Teniendo 16 años, realmente no necesitaba saber de la vida sexual de un señor mucho mayor que yo. Pero todo no se quedó allí. Durante varios modelos, durante ese año, siempre se me insinuaba y haciendo énfasis en que quería tener sexo conmigo, comenta la joven. Bien, esto dado la serie de denuncias de acoso sexual que se han venido presentando en redes sociales. En más noticias relacionadas con este tema, en Venezuela, el portal elpitazo.net publica otra noticia que fue tendencia en redes sociales el día de ayer. El escritor Willie McKay admitió haber cometido estupro. Ante las acusaciones y la admisión de culpa del portal ProDaVinci, decidió removerlo de sus funciones. La denunciante relata en un hilo de Twitter que tenía 15 años cuando se relacionó con Willie McKay. Yo realmente no había escuchado de este personaje hasta el día de hoy. Aparentemente es alguien, entre comillas, famoso en la movida cultural en Caracas. El escritor Willie McKay se declaró culpable de una denuncia de estupro publicada en Twitter bajo el seudónimo Pia y con el usuario McKay Abusador. La denuncia digital sigue el patrón de las internautas que, desde el fin de semana pasado, han decidido denunciar de manera pública a personalidades de la música, del teatro y ahora de las letras venezolanas. La denunciante relata en un hilo de Twitter que tenía 15 años cuando se relacionó con el autor y editor de ProDaVinci. Conocí a Willy en el microteatro 2015. Yo empezaba a empaparme de una movida intelectual y cultural caraqueña de la que me moría por formar parte, explica. La publicación de McKay, quien reside actualmente en Buenos Aires, comienza con una imagen que se titula "He cometido estupro" y la frase "hacerse cargo de los abusos" como antetítulo. El autor prosigue explicando que en medio de las denuncias en torno a los abusos a mujeres en Venezuela ha salido a la luz un episodio de estupro en 2015 contado desde la protección del anonimato, pero del cual debo hacerme cargo. También explica McKay: para el momento de los hechos era una figura pública. En la publicación pide disculpas a su víctima, además de afirmar que saldrá de todos los proyectos a los que pertenece en la actualidad. 6 horas antes, McKay publicó un comunicado personal bajo el título "Quizás yo también he sido un abusador". Tras los sucesos denunciados en Venezuela, he leído testimonios en los que alguien en algún momento sintió que me comporté como un abusador, explica en uno de sus párrafos.
Bien, esto en las noticias, el portal ProDaVinci continúa la noticia del pitazo, también anunció la suspensión de McKay como parte de su equipo. Hemos leído las gravísimas denuncias publicadas en redes sociales contra Willie McKay, en las que se acusa de cometer estupro, abuso y acoso. Ante esta situación, hemos decidido cesar inmediatamente su relación de colaboración con ProDaVinci. Bien, esto es parte de las noticias del día de hoy, 29 de abril del año 2021. Y recordemos que hay varias etiquetas en Twitter, vamos a buscarlas, que están haciendo referencia y donde víctimas de acoso y abuso sexual han hecho denuncias durante los últimos días. Bien, como las etiquetas más destacadas para este tipo de denuncias se encuentran Me Too, es la etiqueta principal que se está posicionando. Bien, vamos ahora rápidamente porque nos queda poco tiempo con las noticias del diario El Carabobeño. Y los titulares más importantes del diario El Carabobeño: 318 nuevos casos de COVID-19 mantienen a Carabobo en el primer lugar de contagios. En más noticias nacionales, la beatificación de José Gregorio será en una ceremonia austera y sobria. En más noticias también, Guaidó culpó a Maduro por la muerte de militares en combate en la frontera, y jueza mantiene en prisión a defensor de derechos humanos detenido tras naufragio de embarcación en la ruta marítima que se utiliza frecuentemente para ir del Tamacuro a Trinidad y Tobago. Fracción parlamentaria de Voluntad Popular expulsó al diputado Winston Flores. Protestas en Colombia contra impuestos deja 2 muertos, heridos y detenidos. Esperamos a ver si Almagro va a dar alguna declaración con respecto a estas 2 muertes que ocurrieron en Colombia el día de ayer. Otorgan orden Libertadores post-mortem a Aristóbulo Istúriz. El jefe del Fondo Monetario Internacional para América Latina, Alejandro Werner, deja el cargo en agosto. En más información de Crónica 1, enfermeras de Aragua instan a denunciar cobros indebidos por atención a pacientes con COVID-19 en centros de salud. El Colegio Nacional de Periodistas Zulia rechaza vejación de Guardia Nacional hacia periodistas. En más noticias, quincenas de docentes no alcanzan ni para comprar 2 manzanas. Rusia, en materia internacional, expulsa a diplomáticos de Eslovaquia, Lituania, Letonia y Estonia. Aumento de muertes en embarazadas por COVID-19 inquieta a Brasil. Y en más noticias, el chavismo honra a Aristóbulo Istúriz, ministro de Educación fallecido. Bien, vamos rápidamente con las noticias del portal ruso RT. Bien, en noticias del portal ruso estatal Russia Today, actualidad RT, muere una persona en medio de las manifestaciones en Colombia contra la reforma tributaria de Iván Duque. Repito el comentario que hice cuando estábamos leyendo las noticias del Carabobeño. Esperamos los comentarios de Almagro, el secretario general de la OEA, y con respecto a la violencia en Colombia por parte del gobierno. En más informaciones, vacunación exitosa, promesa de nuevos empleos y competencia con China, puntos claves del primer discurso de Biden ante el Congreso. En más noticias, una exministra de Seguridad causa indignación en Argentina por proponer darle las Islas Malvinas al laboratorio Pfizer a cambio de vacunas. Estados Unidos, un policía dispara 10 balas y mata a un hombre delante de su novia y sus niños. En más noticias de acoso sexual, la exmodelo que acusa a Cristiano Ronaldo de violación le reclama 78 millones de dólares por el dolor y el sufrimiento. Un asteroide ficticio se dirige hacia la Tierra para un simulacro de impacto que pone a prueba nuestros sistemas de respuesta. En video, China lanza al espacio el módulo central de su estación espacial. Destructor de la Armada de Estados Unidos logra impactar un barco a 400 kilómetros de distancia con ayuda de drones. Bien, estas fueron las noticias y los titulares más importantes del día de hoy, 29 de abril
del año 2021 se despide Aristides Sabarce, quien hace posible este programa desde el corazón de Venezuela en la Gran Caracas. Hasta luego.